Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy, como siempre, les traigo un vídeo que estoy segura les va a encantar. Y es que vamos a sumergirnos en un mundo de secretos, reencuentros y mucho drama. Sí, lo adivinaron, vamos a hablar de Hande y Kerem. Exactamente, vamos a desmenuzar el misterio detrás de ese título intrigante, Hande y Kerem, secretos a escondidas, reencuentro lejos del escándalo. Prepárense porque la historia es jugosa. Vamos a analizar todo lo que se ha rumoreado, lo que se ha confirmado, y lo que parece ser solo especulación, pero que, bueno, con ellos nunca se sabe. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y acompáñenme en esta aventura. Antes de empezar a fondo con el tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me encanta tenerlos como parte de esta comunidad, y no quiero que se pierdan nada de lo que está por venir. Contenido fresco, chismes jugosos, análisis profundos, todo eso y mucho más les espera. Y ahora sí, vamos a lo que nos compete. El mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, como todos sabemos, es un torbellino. Comenzó siendo una historia de amor en la pantalla, con la exitosa serie Love is in the Air, y rápidamente se trasladó a la vida real. La química entre ellos era innegable, la conexión, palpable. Las fotos de paparazzi, los eventos a los que asistían juntos, todo apuntaba a un romance de ensueño. Y durante un tiempo lo fue. Parecían la pareja perfecta, adorados por los fans, y siempre dispuestos a mostrar su amor públicamente. Pero como sucede con muchas historias de amor, la felicidad no siempre dura para siempre. Después de un tiempo, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. La distancia, las agendas apretadas, las presiones mediáticas, todo eso parece que pasó factura. Finalmente la confirmación de la separación llegó, y con ella, una ola de especulaciones. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Fue una pelea? ¿Hubo infidelidad? Simplemente se acabó el amor. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, comenzaron a lanzar todo tipo de teorías. Algunas eran descabelladas, otras más plausibles, pero ninguna daba una respuesta definitiva. Lo que sí quedó claro es que la ruptura fue dolorosa para ambos, y que la presión de los medios no ayudaba en nada. Y aquí es donde entramos en la parte del secreto a escondidas. Después de la separación, se habló mucho de la posibilidad de que ambos tomaran caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Hande, por su parte, se enfocó en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su carrera, mientras que Kerem continuó trabajando en la actuación. Pero, ¿realmente se alejaron por completo? ¿O existía algo más, algo que se mantenía en secreto? Los rumores de supuestos encuentros a escondidas comenzaron a circular. Se hablaba de viajes, de conversaciones en secreto, de miradas furtivas en eventos públicos. Algunos fans, los más fieles, aseguraban que aún había amor entre ellos, y que quizás, solo quizás, estaban esperando el momento adecuado para retomar su relación. Y entonces llegamos a la parte del reencuentro lejos del escándalo. ¿Qué significa esto? Pues bien, la palabra escándalo es clave aquí. La relación entre Hande y Kerem, como ya mencionamos, estuvo muy expuesta a la opinión pública. Cada movimiento, cada comentario, cada foto, todo era analizado y juzgado. Por lo tanto, un reencuentro lejos del escándalo implicaría, en teoría, un encuentro más discreto, lejos de los focos mediáticos, donde pudieran tomarse el tiempo de hablar, de aclarar malentendidos y quizás de revivir la llama del amor. Ahora, ¿dónde y cuándo podría haber ocurrido este reencuentro? Bueno, aquí es donde la especulación se vuelve más intensa. Algunos medios sugieren que podría haber sido en un lugar neutral, fuera de Turquía, donde pudieran estar más tranquilos y alejados de la atención. Otros hablan de encuentros en secreto, en lugares apartados, donde nadie pudiera verlos. La verdad es que a día de hoy, no hay pruebas concretas de que este reencuentro haya ocurrido. Sin embargo, los fans más apasionados se aferran a cualquier pista, a cualquier detalle, a cualquier comentario que pueda indicar que aún hay algo entre Hande y Kerem. ¿Y por qué es tan importante para nosotros, los fans, este posible reencuentro? Creo que la respuesta es simple, porque nos enamoramos de su historia de amor. Nos enamoramos de la química que tenían en la pantalla, de la forma en que se miraban, de la complicidad que compartían.
Verlos juntos, incluso a la distancia, nos llena de esperanza y nos recuerda que el amor, a veces, puede vencer cualquier obstáculo. Pero también es importante ser realistas. La vida de las celebridades es compleja, llena de presiones y desafíos. No sabemos qué pasó realmente entre Andy y Kerem, ni sabemos si alguna vez volverán a estar juntos. Lo único que podemos hacer es respetar sus decisiones y desearles lo mejor, tanto en lo personal como en lo profesional. Lo cierto es que independientemente de si existe o no un reencuentro secreto, la historia de Andy y Kerem sigue cautivando a muchos. Es una historia de amor, de pasión, de éxito y también de desafíos. Y quizás eso es lo que la hace tan especial y tan interesante. Y ahora, después de haber analizado todos los detalles, de haber explorado las teorías y de haber especulado sobre el futuro de Andy y Kerem, es hora de concluir este vídeo. En resumen, hoy hemos hablado sobre los rumores y especulaciones que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado la posibilidad de un reencuentro secreto, lejos del escándalo mediático, y hemos analizado las razones por las que esta historia sigue siendo tan relevante para los fans. Hemos discutido la complejidad de sus relaciones, la presión de los medios y la importancia de respetar sus decisiones. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado entre ellos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de que se vayan, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana hay nuevo contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Hola de nuevo, mis queridos seguidores. Como les prometí, volvemos a sumergirnos en el fascinante universo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, porque, seamos sinceros, la historia entre ellos sigue dando mucho de qué hablar. En esta ocasión, vamos a profundizar aún más en los detalles, las especulaciones y, por supuesto, en ese misterioso reencuentro lejos del escándalo que tanto nos intriga. Como bien saben, la chispa entre Hande y Kerem surgió en el set de Love is in the Air. La química era eléctrica y la forma en que interpretaban a Eda y Serkan enamoró a millones. Pero la magia no se quedó solo en la pantalla. Pronto los rumores de un romance en la vida real comenzaron a circular, y las fotos de ellos juntos confirmaron lo que muchos esperaban: Hande y Kerem estaban enamorados. El mundo entero se enamoró de esta pareja. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios de fans que celebraban su amor. Era la pareja perfecta, guapos, exitosos y con una conexión innegable. Asistían a eventos juntos, compartían momentos románticos y no tenían reparos en mostrar su cariño públicamente. Era el sueño hecho realidad para muchos, un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como todos sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Después de aproximadamente un año de relación, los rumores de una posible ruptura comenzaron a intensificarse. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué la pareja perfecta parecía estar alejándose? Las razones detrás de la supuesta separación eran variadas y muchas veces contradictorias. Algunos medios de comunicación especulaban sobre la incompatibilidad de sus agendas, la presión de los compromisos laborales y las largas distancias. Otros, más sensacionalistas, insinuaban infidelidades y conflictos internos. La noticia de la separación, confirmada finalmente, cayó como un balde de agua fría sobre sus seguidores. El mundo se dividió entre la tristeza y la especulación. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué el amor que parecía tan fuerte se había desvanecido? Las respuestas, por supuesto, nunca fueron claras ni concisas. Hande y Kerem, como es lógico, mantuvieron silencio sobre los detalles de su ruptura, dejando a los fans con un mar de dudas y conjeturas. Después de la separación, tanto Hande como Kerem tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Hande se enfocó en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su carrera, protagonizando nuevas series y participando en campañas publicitarias. Kerem, por su parte, siguió trabajando en la actuación, participando en nuevas producciones y manteniendo una presencia activa en el mundo del entretenimiento. Pero a pesar de la separación y de los caminos separados, la llama de la curiosidad y la esperanza nunca se apagó por completo.
Los fans, aferrados a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra una forma de resurgir, comenzaron a buscar señales y pistas que indicaran un posible reencuentro. Y fue entonces cuando los rumores de encuentros secretos y conversaciones a escondidas comenzaron a circular. Se hablaba de viajes misteriosos, de encuentros furtivos en lugares apartados y de miradas cómplices en eventos públicos. Los fans más apasionados, con una fe inquebrantable en el amor de Andy y Kerem, se aferraban a cada detalle, a cada gesto, a cada comentario que pudiera indicar que aún había algo entre ellos. Y es aquí donde entramos en el meollo del asunto, el reencuentro lejos del escándalo. ¿Qué implica esta frase? ¿Por qué es tan importante para los fans? La respuesta es simple: la relación entre Andy y Kerem, como ya mencionamos, estuvo muy expuesta a la opinión pública. Cada movimiento, cada declaración, cada foto, todo era analizado, juzgado y comentado. Un reencuentro lejos del escándalo, en teoría, significaría un encuentro más discreto, privado, alejado de los focos mediáticos. Un espacio donde Andy y Kerem pudieran hablar, aclarar malentendidos y, quizás, revivir la llama del amor sin la presión de las cámaras y los juicios externos. Pero, ¿dónde y cuándo podría haber tenido lugar este misterioso reencuentro? Las especulaciones, como era de esperar, se dispararon. Algunos medios sugirieron que podría haber sido en un lugar neutral, fuera de Turquía, donde pudieran estar más tranquilos y alejados de la atención. Otros hablaron de encuentros secretos en lugares apartados, donde nadie pudiera verlos ni fotografiarlos. La verdad es que hasta el día de hoy, no existen pruebas concretas de que este reencuentro haya ocurrido. No hay fotos, vídeos o declaraciones que confirmen la reunión. Sin embargo, la ausencia de pruebas no ha logrado disuadir a los fans. Al contrario, la especulación y la esperanza continúan, alimentadas por pequeñas pistas y comentarios ambiguos. Las redes sociales se han convertido en el epicentro de la especulación. Los fans analizan cada foto, cada publicación y cada comentario de Andy y Kerem, buscando señales de un posible reencuentro. Cualquier detalle, por mínimo que sea, es interpretado como una pista, una señal de esperanza. ¿Por qué es tan importante para los fans este posible reencuentro? La respuesta, creo, radica en la conexión emocional que se creó con la historia de amor de Andy y Kerem. Nos enamoramos de su química, de la forma en que se miraban y de la complicidad que compartían. Su amor en la pantalla se trasladó a la vida real, y nos hicieron creer en los cuentos de hadas modernos. La posibilidad de un reencuentro nos llena de esperanza y nos recuerda que el amor verdadero, a veces, puede vencer cualquier obstáculo. Nos aferramos a la idea de que Andy y Kerem, a pesar de las dificultades y los desafíos, puedan encontrar el camino de regreso el uno al otro. Sin embargo, también es importante ser realistas. La vida de las celebridades es compleja y llena de presiones. No sabemos qué pasó realmente entre Andy y Kerem, ni si alguna vez volverán a estar juntos. Lo único que podemos hacer es respetar sus decisiones y desearles lo mejor, tanto en lo personal como en lo profesional. La historia de Andy y Kerem, independientemente de si existe o no un reencuentro secreto, sigue cautivando a muchos. Es una historia de amor, de pasión, de éxito y también de desafíos. Y quizás eso es lo que la hace tan especial y tan interesante. Nos enseña que el amor es un viaje lleno de altibajos, y que a veces, las segundas oportunidades existen. En resumen, hoy hemos explorado los rumores y las especulaciones que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado la posibilidad de un reencuentro secreto, lejos del escrutinio público, y hemos explorado las razones por las que esta historia sigue siendo tan relevante para los fans. Hemos discutido la complejidad de sus relaciones, la presión de los medios y la importancia de respetar sus decisiones. Hemos indagado en el porqué de la fascinación por su historia, y cómo la esperanza de un reencuentro, aunque incierta, sigue latente en el corazón de sus seguidores. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado entre ellos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de que se vayan, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada semana hay nuevo contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.
Y volvemos a la carga. Sé que están ansiosos por más detalles, por más pistas, por más análisis de la situación Ande Kerem. Y aquí estoy, dispuesta a saciar su curiosidad y a profundizar en este enigma que nos tiene a todos tan enganchados. Hemos hablado de rumores, de especulaciones, de la magia del Love is in the air, y de cómo ese amor de la pantalla se trasladó a la vida real. Pero, ¿qué hay de los detalles más finos? ¿Qué hay de las pequeñas pistas que los fans más observadores han encontrado? ¿Qué hay de los supuestos encuentros que se han rumoreado, pero que nunca han sido confirmados? Empecemos por los rumores de viajes. Se dice que tras la separación, Hande y Kerem han sido vistos en lugares distintos a Turquía, en ciudades europeas y en destinos exóticos. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero los fans más románticos insisten en que estos viajes podrían ser algo más que simples casualidades. Habrán aprovechado estos viajes para verse a escondidas, para hablar en privado y para intentar resolver sus diferencias. Luego están las redes sociales. Aunque Hande y Kerem no se siguen en Instagram, algo que siempre ha sido motivo de debate entre sus seguidores, hay ciertos detalles que no pasan desapercibidos. Por ejemplo, el uso de ciertos emojis o hashtags que para algunos podrían ser una indirecta. O los me gusta que se dan mutuamente a publicaciones de amigos en común. ¿Son simples gestos de cortesía? ¿O hay algo más escondido detrás de ellos? También están los amigos en común. Hande y Kerem comparten un círculo de amistades que a menudo interactúan en redes sociales y que en ocasiones se dejan ver en eventos sociales. ¿Han aprovechado estos eventos para verse, para hablar y para mantener un contacto discreto? ¿O son simples amigos que respetan la privacidad de ambos? Otro detalle que ha llamado la atención es el cambio físico que han experimentado ambos. Hande, por ejemplo, ha experimentado algunos cambios en su imagen, como nuevos cortes de pelo o cambios en su estilo de vestir. Kerem, por su parte, se ha mantenido fiel a su estilo, pero se le ha visto más reflexivo, más introspectivo. ¿Son estos cambios una señal de un nuevo comienzo, de una nueva etapa en sus vidas? ¿O simplemente son cambios naturales que experimentamos todos? Y no podemos olvidar las declaraciones ambiguas que de vez en cuando han hecho Hande y Kerem en entrevistas. Aunque no han hablado directamente de su relación, sí han compartido algunas reflexiones sobre el amor, la vida y el futuro. ¿Son estas declaraciones una forma de expresar sus sentimientos? ¿O simplemente son frases genéricas que no tienen nada que ver con su situación personal? Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la información suele ser manipulada y controlada. Los medios de comunicación a menudo exageran los detalles y crean historias sensacionalistas para atraer la atención del público. Por eso es fundamental ser críticos y no creer todo lo que se dice. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde. Y aunque no haya pruebas concretas de un reencuentro secreto, los fans siguen aferrados a la idea de que Hande y Kerem puedan volver a estar juntos. ¿Por qué? Porque nos enamoramos de su historia de amor, porque creemos en el poder del amor verdadero y porque queremos verlos felices. La historia de Hande y Kerem es un reflejo de nuestras propias vidas. Nos identificamos con sus alegrías, con sus tristezas y con sus desafíos. Y por eso nos sentimos tan atraídos por su historia. Queremos saber qué pasó entre ellos, queremos saber si volverán a estar juntos y queremos verlos felices. Pero, ¿qué pasaría si Hande y Kerem decidieran no volver a estar juntos? ¿Qué pasaría si decidieran seguir caminos separados para siempre? ¿Deberíamos sentirnos decepcionados? Creo que la respuesta es no. Debemos respetar sus decisiones y desearles lo mejor, independientemente de lo que decidan hacer. El amor no siempre es para siempre y a veces, es mejor dejar ir que aferrarse a algo que ya no funciona. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es un misterio que probablemente nunca se resuelva por completo. Pero lo importante es que nos ha hecho soñar, que nos ha hecho creer en el amor y que nos ha demostrado que a veces, los cuentos de hadas pueden ser reales. Y ahora, después de haber analizado todos los detalles, de haber explorado las teorías y de haber especulado sobre el futuro de Hande y Kerem, es hora de concluir este vídeo. En resumen, hoy hemos profundizado en los rumores y especulaciones que rodean a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las pequeñas pistas que los fans han encontrado, los supuestos encuentros que se han rumoreado y las declaraciones ambiguas que han hecho en entrevistas.
Hemos discutido la importancia de ser críticos y de no creer todo lo que se dice, y hemos analizado la complejidad de sus relaciones, la presión de los medios y la importancia de respetar sus decisiones. Hemos abordado la esperanza y el realismo, y cómo equilibrar ambos en el contexto de esta historia. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Andy y Kerem volverán a estar juntos? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado entre ellos? ¿Qué pistas les han llamado más la atención? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de que se vayan, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Oh, recuerden que cada semana hay nuevo contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.